Bien. Le damos, a nombre del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio, le damos la bienvenida a la cuarta sesión del ciclo de conferencias especializadas en razonamiento probatorio, que estará a cargo del profesor Luis Alfaro, quien disertará sobre el tema de aproximación epistémica de los poderes probatorios del juez. El profesor es profesor ordinario del Departamento de Derecho de la PUC, es doctorando por la Universidad de Girona, es máster por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación GIDEPROC. Entonces, siguiendo nuestras conferencias especializadas en razonamiento probatorio, damos la bienvenida al profesor Luis Alfaro, dando las gracias por colaborar con el instituto y cediéndole la palabra para que inicie su disertación durante 30 a 45 minutos. Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Primero agradezco la invitación del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Es un placer estar con ustedes y me siento muy honrado por su consideración. Sé que se trata de un grupo académico bastante riguroso y que es el resultado de la bonita experiencia que tenemos en Girona, en donde hay un foco de, digamos, de investigación y de academia en torno al razonamiento probatorio, pero entre otros temas también, pero sobre todo el razonamiento probatorio, a cargo de Jordi, Carmen, entre otros profesores del grupo de Girona. Así es que estoy muy feliz, les deseo todo lo mejor en este proyecto que tienen, que de hecho está generando un gran impacto en Perú, pero también fuera del Perú, en esta empresa que están emprendiendo. Y no me queda nada más que colaborar en lo que ustedes puedan considerar. Y en esta ocasión, entonces, quería comentar un poco acerca de lo que significa digamos, una pequeña parte de mi investigación doctoral en Girona, que bien podría titularse como se ha establecido ahí en la publicidad, que es una aproximación epistémica de los poderes probatorios del juez. Entonces, esa es digamos, el título de esta ponencia. Ahora, para el desarrollo de esta voy a distribuirlo en al menos 4 tópicos. Por razones de tiempo quizás no pueda ampliarlas mucho, pero igual pueda quedar para las preguntas del caso. Primero, justificaré de por qué una aproximación epistémica de esta institución, en primer lugar. Segundo, la necesidad de una explicación también racional del proceso. El tercero, una también descripción de la función de la prueba en el proceso, pero la prueba en general, o sea, cuál es la función que puede cumplir, ¿no? Que puede servir a los elementos de prueba en el contexto judicial, ¿sí? Y tercero, cuál es la justificación en ese orden de los poderes probatorios del juez, ¿ok? Entonces, lo primero en la primera parte que quiero comentarles está eh, pensado en justificar por qué hay una necesidad de estudiar a los poderes probatorios del juez. Eh, y esta a su vez se divide en dos partes, ¿no? Primero, una aproximación epistémica. Es bastante conocido que se trata de un tema en la academia bastante discutido, un tema debatido, de hecho que en su momento, quizás hasta ahora no lo sé, ha significado un cisma en quienes consideran que resulta conveniente o no el reconocimiento de ciertas potestades probatorias del juez. Y yo diría incluso de cierta dosis de actividad del juez respecto del fenómeno probatorio, e incluso le podemos extender cierta dosis de actividad en general en el proceso, ¿no? Y hay quienes consideran que el juez más bien debe cumplir un propósito más noble, quizá más modesto de repente, en el sentido de que debe cumplir un rol más bien, no sé si pasivo, ¿no? Porque quizás muchas veces se le presenta a estas posiciones del juez respecto del proceso que cumple un rol activo y un rol pasivo. A veces esta explicación, que puede ser muy ilustrativa, no siempre responde a una experiencia
judicial o una experiencia, digamos, de un ordenamiento en particular. O sea, me cuesta trabajo aceptar que en un sistema es absolutamente el juez pasivo y otro un sistema absolutamente activo, ¿no? Quizás a modo de ilustración puede servir, pero no sé si hay uno en particular en el que podamos identificar que el juez no hace absolutamente nada que sentenciar, ¿no? Entonces, pero digo esto porque hay teóricos, ¿sí? En la academia, pero también en la legislación y en la jurisprudencia, por citar estos formantes jurídicos, uno puede encontrar diversas posiciones opuestas en cuanto, primero, en cuanto al reconocimiento, a la existencia a nivel normativo de estos poderes del juez. De hecho, a ciertos poderes del juez o ciertas iniciativas del juez o cierto rol activo, si se quiere. Y por otro lado, hay quienes consideran que no, ¿no? Ahora, miren, nótese aquí en esta parte de justificación de por qué es importante, por qué es necesario un estudio riguroso de estos poderes probatorios del juez, porque se trata en rigor de una pequeña muestra de un fenómeno mayor, ¿no? Los poderes probatorios del juez, y si se quiere, las pruebas de oficio más específicamente, no es otra cosa que una muestra de un fenómeno mayor, de un fenómeno que puede ser identificado de algún modo como el reconocimiento de un rol activo o pasivo del juez, ¿no? Entonces creo que es importante distinguir estas posiciones, porque la proyección de la conveniencia o no de ciertos poderes probatorios del juez, pero de ciertos poderes del juez en general, está de la mano del discurso teórico de lo que algunos consideran como un juez activo y un juez pasivo, incluso algunos lo denominan juez activista, en fin. Eh, Ahora, utilizo esta expresión activista, o quienes utilizan esta expresión activista suelen utilizarla de manera peyorativa, por cierto, lo que no necesariamente esto significa que tenga que ser así, ¿no? Y entonces, pero lo que pasa es que creo que también otro lugar común cuando uno encuentra en los estudios sobre los poderes probatorios en general, insisto, sobre las pruebas de oficio en particular, porque no se puede negar que es el que más ha concitado la atención entre los teóricos, eh, eh, uno encuentra que los problemas que se advierten o que son materia de estudio son problemas de carácter incluso normativos, ¿no? Es decir, que hay una deficiencia en la regulación, que no se establecen bien los límites, que se considera que no debe regularse, cuándo debe regularse, cómo es que debe articularse, si es que es pues sin considerar a la contraparte, solo utilizarlo de manera exclusiva o unilateral, en fin. Entonces, en conclusión, en esta primera parte, cuando uno hace un mapeo de la literatura jurídica procesal, que es la que más ha estudiado históricamente estos poderes del juez, sea de con cual sea el nombre que se le haya reconocido en las legislaciones procesales e incluso en la sede nacional, eh, la mayor atención ha estado concitada en entonces los problemas derivados de la regulación, de las disposiciones normativas de carácter probatorio que atienden al tratamiento de estos poderes, ¿sí? Estos han sido los problemas que parece uno ha encontrado, y con justa razón, ¿no? Porque interesa a la academia estudiar los problemas normativos, porque es del cual los jueces o los operadores del derecho se van a servir para utilizarla, para aplicarlas, en fin, ¿no? Es decir, no hay que ser muy críticos cuando se dice de que esto no es muy, digamos, relevante, es más que relevante. Estudiar los problemas normativos de las disposiciones normativas de carácter probatorio y específicamente de los poderes probatorios del juez, creo que es un objeto de investigación noble, necesaria. Siempre se puede mejorar el diseño normativo. Sin embargo, el propósito de mi investigación doctoral en general, pero de esta ponencia en particular, estriba en prestarle atención más bien o mirar o acercarse a este fenómeno de los poderes probatorios del juez, más bien desde otra perspectiva, ¿sí? Insisto, no significa que los estudios referidos a las disposiciones, los problemas
derivados de las disposiciones normativas, del procedimiento, de la actividad probatoria en torno a todo esto, no interesa bastante, creo que es importante, ¿ok? Pero mi objeto de atención o el método con la que me acerco al estudio de este fenómeno es más bien tratando de encontrar los fundamentos teóricos o los fundamentos que pueden subyacer detrás de estas reglas normativas, ¿sí? Puede haber errores en técnicas legislativas en cuanto a las disposiciones legales que regulan los poderes probatorios del juez, estoy completamente de acuerdo, lo hay bastante, hay que mejorar, pero mi intención entonces es más bien evidenciar la necesidad de una visión epistémica de estos poderes. Quiero decir que mi investigación está centrada en mostrar que hay algo más que los problemas normativos de carácter probatorio sobre los poderes del juez en materia probatoria, ¿no? Y esto, algo más, es la necesidad de evidenciar que debemos acercarnos a este fenómeno desde una perspectiva epistémica, ¿no? Entonces, cuando digo esto, y siempre en aras me adhiero aquí de una concepción, si se quiere, de una tradición racionalista sobre el estudio de la prueba, y, y entonces uno se preguntaría qué más hay, o sea, ¿por qué es importante ahora, en el segundo punto, es tener una aproximación epistémica de los poderes probatorios del juez? En la práctica judicial uno puede encontrar que estos poderes pueden ser utilizados de diversos modos y no siempre orientados hacia un propósito claro, ¿no? Sin considerar el uso, digamos, irregular de estos poderes como un mecanismo para dilatar el proceso, como una excusa para no resolver el fondo, en fin, tantos usos que uno ve en la práctica judicial que termina pues definitivamente por desconfiar en estos poderes. De hecho, pues cada vez que se utiliza estos poderes, a veces se preferiría mejor que el juez no tenga estas potestades. Sin embargo, a partir de esta necesidad de considerar que estos poderes del juez no son otra cosa que el resultado de una concepción del proceso y de la prueba que tiende hacia la búsqueda de la verdad, uno podría decir que hay razones para pensar que está plenamente justificado que los ordenamientos procesales reconocen al juez estas potestades en mayor o menor grado. Termino esta introducción. Otra vez, no es mi propósito analizar los diversas variantes o variables que puede existir de estos poderes probatorios del juez. Hay un trabajo excelente del profesor Michele Tarufo sobre los poderes probatorios del juez, de las partes y del juez en Europa, en donde uno puede encontrar las diversas experiencias comparadas de estos poderes, y si quiere, si uno revisa también la legislación procesal latinoamericana, también podrá encontrar una serie de variables que reconocen mayor o menor grado ciertas potestades de carácter probatorio al juez. Mi intención, otra vez, es poder encontrar cuál es ese fundamento epistémico y racional que debe, creo, enmarcar el camino y orientar el uso de estas potestades. El segundo aspecto que extraigo de esta introducción es que cuando se habla de poderes probatorios del juez, es más bien un concepto amplio de estos, ¿no? Ciertamente el que ha generado mayor atención, mayor importancia, es la prueba de oficio, ¿no? Los poderes ex oficio, o como lo denomino la iniciativa probatoria del juez. Hace tiempo tuve la oportunidad de realizar una investigación al respecto y efectivamente quizás uno de los poderes probatorios del juez que más atención ha tenido es esta, pero es porque en la práctica judicial pues se utiliza de todas formas, ¿no? Pero entiéndase bien, no es el único poder probatorio del juez, ¿no? El profesor Jordi Ferrer también en varias ocasiones en el desarrollo de esta investigación, pues habíamos comentado acerca de la necesidad de identificar diversos poderes probatorios del juez, ¿no? Y que no han tenido la atención adecuada del caso, ¿no? Por ejemplo, está el poder de admisibilidad de los medios de prueba. Este poder de admisibilidad de los medios de prueba, quizás si es que se
se trabajase con mayor rigor, se utilizase en la práctica judicial, los jueces tuvieran mayor rigurosidad en el análisis, en el hecho de seleccionar o filtrar los medios de prueba que puedan resultar pertinentes y útiles al proceso, quizás nos evitaríamos a posteriori la necesidad de utilizar los otros poderes probatorios del juez, ¿no? Entonces, pocas veces la academia ha prestado atención a estos poderes de admisibilidad. Hay un artículo de la profesora Carmen Vázquez sobre esto, pero en relación a la prueba pericial, ¿no? En el tema de la admisibilidad. En la literatura del common law hay bastantes trabajos que hablan analizan este poder de admisibilidad, de la pertinencia, pero sobre todo de las reglas de exclusión de los medios de prueba. Quizá para otra oportunidad podríamos hablar de este poder probatorio, pero así uno puede identificar otros poderes además de las pruebas de oficio. Por ejemplo, el poder que tienen los jueces, y esto está bastante normalizado en las legislaciones procesales, de realizar ciertas preguntas, ciertas aclaraciones de parte del juez a los testigos, ¿no? Es decir, un poder que se ejerce en el contexto de la actuación probatoria. También en algunas legislaciones está un poder que tiende más bien a llenar unas lagunas probatorias también, ¿no? El poder de integración probatoria también se le conoce. En fin, hay una serie de potestades que creo que es una segunda premisa que se debe partir cuando, sobre todo, se objeta esto de los poderes probatorios, ¿no? Que objeciones y cuestionamientos hay muchas y hay diversas. Entonces, desde mi posición, y considero que este enfoque epistémico podría llevar a explicar mejor, ¿sí? A comprender mejor la necesidad y la conveniencia de regular y de utilizar adecuadamente esta potestad del juez. Ese es más bien un propósito de racionalizar o de racionalidad de la prueba de oficio, ¿no? Ok, segundo punto. Creo que algo más que enlaza en esta necesidad de identificar los fundamentos filosóficos de estos poderes es ¿por qué la epistemología jurídica, ¿no? ¿Por qué el área del conocimiento de la filosofía, del derecho, pero de filosofía en general, podría ser un lugar común que permita justificar estos potestades? Pues definitivamente, si uno entiende que el proceso, y paso al segundo punto, es como diría Larry Laudon, un motor epistémico, ¿no? Un instrumento que permite el trabajo, el procesamiento de información y datos que se proporciona al juez para tomar una decisión, puede reconocer claramente que el proceso es un instrumento de carácter epistémico. El proceso en la literatura procesal, otra vez, y lo menciono porque de hecho la prueba en general siempre ha sido, parecía, un patrimonio exclusivo de los procesalistas, lo que no significa que eso sea un problema, pero está claro que ya desde un tiempo aquí hay una tensión importante desde la filosofía del derecho y especial desde la epistemología jurídica, ¿no? Que no es otra cosa que, al menos en el sentido que le dan los autores contemporáneos, filósofos del derecho, que un estudio filosófico de la prueba, ¿no? Aunque la expresión epistemología jurídica quizás sea amplia y podría comprender otros fenómenos, pero las publicaciones y las obras que se han realizado sobre epistemología jurídica están centradas más en el aspecto probatorio, ¿no? Ahora, les decía de que por qué un segundo aspecto importante, base, medular para comprender y para justificar esta aproximación epistémica es la comprensión de que el proceso puede o es también, entre otras explicaciones de la naturaleza jurídica del proceso, por llamarlo así, ¿no? Aunque esta expresión más bien parece más botánica que jurídica, pero hablando de naturaleza jurídica, otra explicación es que el proceso es un lugar común en donde se trabajan con datos e información. Entonces, si esto es así, si es que en el proceso se trabaja con información y datos,
con el conocimiento de los datos que las partes pueden ofrecer y presentar al juzgador, entonces definitivamente la epistemología puede ser una poderosa herramienta que permita comprender un adecuado manejo de la información y datos. La epistemología puede ser una herramienta que permita manejar adecuadamente el material probatorio, ¿sí? En cuanto a elementos demostrativos de los enunciados fácticos planteados por las partes, ¿no? Entonces, es por eso que podría resultar conveniente identificar que la orientación del proceso puede tender hacia la búsqueda de la verdad, ¿sí? Los elementos básicos de una epistemología o de un tipo de epistemología, si se quiere, es la necesidad de trabajar con el conocimiento de la realidad, con el conocimiento, si se quiere, de los enunciados fácticos que las partes describen en sus actos postulatorios, por darle una explicación procesal. Entonces, si esto es así, insisto, la epistemología puede resultar muy provechosa para comprender todo el fenómeno que se da alrededor del proceso, que no es otra cosa que datos e informaciones con las que trabajan el juez y con las que las partes puedan presentarse al proceso. Ahora, decir que el proceso debe estar orientado hacia la búsqueda de verdad en esta concepción racional del proceso, si se quiere, no significa necesariamente que pueda también cumplir otros roles, ¿no? Bien podría decirse y aceptarse y adherirse a aquella posición que considera, ¿no?, que el proceso simplemente es una herramienta que ponga en definitiva una disputa, que resuelva una controversia, simplemente que no esté orientado a la búsqueda de la verdad, ¿no? La obra de Miljan Damashka sobre la cara de la justicia puede ser un lugar muy ilustrativo acerca de las funciones que puede cumplir o los objetivos que puedan trazarse respecto del proceso. Pero la orientación o la concepción teórica respecto del proceso en la cual me adhiero es una concepción que acepta de que el proceso pueda estar orientado hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Claramente no una verdad absoluta ni subjetiva, ¿sí?, sino una verdad objetiva, relativa y por correspondencia, ¿sí? Objetiva en el sentido de que no es que no se trate de una verdad de cada parte en el proceso, ¿no? Es una verdad que tiende a la acreditación de los hechos, que tiende a una demostración de cómo acontecieron los hechos en materia de las descripciones de las partes, o de las narraciones de las partes. Relativa porque no hay una verdad absoluta, ¿no? No se está buscando una verdad absoluta en últimos términos, no es una verdad a toda costa, ¿no? Y una verdad por correspondencia en el sentido de que lo que se busca es que aquello que se afirma, que se describe, sea lo que aconteció en la realidad, así de simple. Si se quiere una concepción más bien eh, de una concepción de la verdad por correspondencia en contraposición de una verdad como un concepto de coherencia, ¿no? Ok, entonces, este es el proceso. Si el proceso es un motor epistémico, entonces, más allá de las reglas legales que puedan regular el proceso, lo mismo pasa, y voy al tercer punto, sobre la prueba. La prueba, otra vez, puede cumplir diversos roles, ¿sí? Pero para sintetizar la cuestión, si uno asume una concepción en la que la prueba cumple una función institucional, ¿sí?, la función institucional que es coadyuvar a esta búsqueda de la verdad, entonces puede encontrar una concepción probatoria que tienda a ser coherente con el rol que cumple el proceso, ¿sí? Otra vez, miren, en esta lógica de proceso y prueba, si uno considera que la prueba es un instrumento que simplemente, o mejor, el proceso es un instrumento, un medio por la que se busca resolver una controversia simple y llanamente, la prueba será un elemento más, incluso un elemento de convencimiento, si se quiere, pero no un elemento epistémico, una herramienta epistémica. Por el contrario, si uno considera que la prueba o el proceso tiene como propósito o como norte aspirable
a la búsqueda de la verdad, la prueba se convierte en un elemento determinante para lograr este propósito. Entonces, nótese aquí el carácter epistémico que tiene la prueba en cuanto a elemento que permite corroborar los datos e informaciones cognitivas que las partes presentan al proceso o con la que el juez va a reconstruir los hechos. Eh, Ahora, si tenemos estos dos elementos o estos dos componentes, si entonces identificamos el rol epistémico, fuertemente epistémico, que puede cumplir el proceso y que también cumple la prueba, entonces atribuirle, y me acerco ya al tercer punto, que es la justificación epistémica de los poderes probatorios del juez. Atribuirle o reconocerle al juez cierta dosis o ciertas iniciativas de carácter probatorio no es otra cosa que una respuesta coherente con esta línea argumentativa que acabo de decir. Es decir, que al juez se le dota cierta iniciativa probatoria con el propósito de coadyuvar a la selección del material probatorio, si se quiere, o a dar solución a los problemas de insuficiencia probatoria que puede existir, ¿de acuerdo? Entonces, desde esta perspectiva, ¿sí?, los poderes probatorios del juez, o si se quiere, las pruebas de oficio en particular también, se justifica porque resulta ser que los estados, al reconocer esta iniciativa hacia el juez, lo que están diciendo es que hay una preocupación, un compromiso de que el proceso tienda o se oriente a la búsqueda de la verdad. Si esto es así, el juez no puede ser pasivo respecto de ello, no podría tomar una decisión judicial considerando que no existen los elementos de prueba suficientes para tomar una decisión, ¿sí? O puede tomar una decisión a partir de la insuficiencia probatoria, pero esta decisión puede resultar una decisión a partir de hechos que no acontecieron en la realidad, ¿no? Entonces, esta es la razón, digamos, el fundamento epistémico de por qué resulta necesario que el juez se le reconozca y utilice estos poderes probatorios en el proceso. Ahora bien, eh, hay varios, hay varios aspectos que de repente pueden plantearse en las preguntas, pero quería cerrar esta ponencia indicando de que el método epistémico del análisis, ¿sí?, esta introducción, si se quiere, epistémica a los poderes probatorios del juez permitirá, en principio, ¿sí?, en principio, descartar toda aproximación, o al menos, no sé si descartar, pero dejar de lado esta forma usual de acercarse a estos poderes, considerando sistemas publicísticos, inquisitivos, en fin, y sistemas adversariales, acusatorios, etcétera, ¿no? Es muy usual también encontrar estas formas de aproximación. Entonces, em, mm, esta forma de entender o de identificar el problema de los poderes probatorios no es una forma adecuada, porque basta tener una aproximación histórica comparativa para darnos cuenta que no nos lleva a un buen puerto seguir acusando a los ordenamientos procesales que reconocen estos poderes como sistemas inquisitivos, autoritarios, etcétera. Eso no necesariamente, ¿no? Un sistema que reconoce poderes probatorios del juez no per se no se convierte en un sistema inquisitorial como a veces se dice en la literatura, sino simplemente es el resultado de una preocupación porque se pueda lograr la concepción ideológica del proceso y de la prueba propone, ¿no?, que es la búsqueda de la verdad. Entonces, ahora, para finalizar la ponencia, quiero mencionar que esto es solo una introducción, digamos, una introducción a la necesidad de estudiar y de analizar a los poderes probatorios desde una perspectiva, si se quiere, más racional, ¿no? Entonces, si esto es así, tarea seguida convendría analizar cada uno de los poderes del juez si efectivamente
cumplen este rol epistémico, porque bien podría decirse que quizás en alguna fase, quizás en algún poder probatorio en particular, este propósito epistémico no se cumple o no pueda cumplirse por algunas razones, ¿no? Piénsese en en las reglas de exclusión probatoria, ¿sí? Y en el poder de admisibilidad del juez, sobre todo en las reglas de exclusión, ¿no? Si esta regla de exclusión, digamos, este poder que tiene el juez para excluir los medios de prueba a partir de la existencia de una prueba ilícita, resulta ser coherente con este propósito epistémico, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, sería interesante discutir si efectivamente cuál es el valor, cuál es el fundamento que interesa al Estado por la que se excluyen los medios de prueba, si definitivamente esto podría resultar ser un propósito contraepistémico, ¿no? Porque a, eh, no tiende a seleccionar, pero a aportar, ¿no? Este propósito de completitud probatoria, ¿no? En la que se busca que el juez pueda obtener mayor información o datos que le permita tomar una buena decisión. Mientras mayor sea los elementos de prueba que tenga, mayor y de buena calidad, por cierto, no es solo una cuestión de cantidad, sino también de calidad, pues puede permitirse o podrá tomarse una decisión con un grado de probabilidad muy alta de aproximarse a la verdad del caso, ¿no? A cómo acontecieron los hechos. Muy bien, lo dejo ahí. Yo creo que es un tema que tiende a generar bastantes preguntas, bastantes controversias en varios aspectos, así es que estoy ya no a sus preguntas y comentarios al respecto. Muchas gracias por su atención. Gracias, profesor Luis. Ha sido claro con estas ideas introductorias sobre la aproximación epistémica de los poderes probatorios. Ahora voy a pasar a la ronda de preguntas. Le voy a ceder la palabra a Jesús Bobadilla, pero previamente yo sí quisiera hacer dos preguntas. Sé que el tiempo es reducido, pero dos preguntas pequeñas, básicamente. La primera es, me surge duda si en su concepción tiene alguna relación el modelo del proceso y los poderes probatorios, o esto es indiferente, o debe ser indiferente a la necesidad de otorgar poderes probatorios como medio plausible para la búsqueda de la verdad. Esa es la primera. Y la segunda tiene que ver con la crítica a la imparcialidad del juez. De las distintas críticas que se hacen al otorgamiento de poderes probatorios de oficio del juez, sin duda es la más discutida, es la pérdida de imparcialidad del juez. ¿Qué opinión le merece esto respecto de su concepción? Muchas gracias por la pregunta o las preguntas. En cuanto a la relación que existe entre modelo de proceso y modelo de prueba, definitivamente yo creo que sí hay una relación, ¿sí? Hay una relación de modelo de proceso, pero aquí otra vez soy claro en distinguir, ¿no? Hablar de un modelo de proceso no significa necesariamente que tengamos que apostar por esta clásica distinción entre un modelo inquisitorial y un modelo adversarial. Lo cierto es que hay modelos más o menos adversariales, pero no sé si alguien puede identificar a todas luces su modelo inquisitorial, ¿no? ¿Y en qué términos inquisitorial? ¿O qué se entiende por modelo inquisitorio? El modelo de la Santa Inquisición, un modelo, en fin. Yo creo que ahí entramos en un terreno bastante vago, bastante indeterminado y que realmente no nos lleva, me parece, a estudiar adecuadamente y a comprender adecuadamente el fenómeno, ¿no? Es simplemente un argumento que descalifica inmediatamente y reflexiva y creo que muy acríticamente el estudio de estos poderes, ¿no? Justamente porque es controvertida, es necesario estudiarla y analizarla. Pero cuando hablamos de modelo, yo creo que si hay un modelo, ¿no? De proceso en el sentido de modelo de cuál es la función que se le reconoce al proceso. Si asumimos un modelo de proceso que esté orientado a la búsqueda de la verdad, claramente es la línea que sigue a los poderes propios del juez, ¿no? Y la prueba también es ese el rol, ¿no? Uh, pero seguimos un modelo que está sentado sobre simplemente explicar el proceso como un lugar en donde se da una competencia entre adversarios, simple y llanamente, pues eh, obviamente un rol activo del juez no podría justificarse ahí, ¿no?
Tarufo varias veces, por ejemplo, ha dicho, hablando de modelos de proceso, que el modelo norteamericano es un modelo adversarial en donde pues es un lugar, digamos, que se puede explicar como una competencia deportiva. Él varias veces comenta esto, pero más allá de esto, porque, por cierto, recibió bastantes críticas por teóricos norteamericanos, incluso en donde dan cuenta que no necesariamente es así, ¿no? Que hay instituciones, ¿no? Instituciones de carácter probatorio en el modelo norteamericano que sí pueden estar orientados hacia la búsqueda de la verdad. No todo el sistema en sí no, no es que no le interese la búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, en fin, eso podemos discutirlo, pero creo que un dato, una variable importante en donde se pueda encontrar esta distinción es el hecho de quién toma la decisión, ¿no? El modelo norteamericano, pero sobre todo el modelo norteamericano en realidad, porque el modelo inglés ya en el caso del jurado en materia de justicia civil no existe, entonces en Norteamérica todavía puede encontrar uno y quien toma la decisión es el jurado, ¿no? Entonces ahí la prueba y la labor del abogado definitivamente eh, mm, poco- sería poco justificable que tienda hacia la búsqueda de la verdad en cuanto a la labor del juez, de los abogados, perdón, y cuanto a la toma de decisiones del jurado también. Pero un modelo, sobre todo los sistemas del civil law, creo que quien toma la decisión es el juez y ahí sí importa bastante que el proceso pueda estar orientado hacia la búsqueda de la verdad. Ok, en cuanto a la crítica de la imparcialidad, bueno, sí, hay literatura al respecto, procesal, el profesor Joan Picot, eh, en fin, varios autores han sido claros en precisar de que la imparcialidad no se arriesga si es que se establecen los límites y controles y los frenos y contrapesos adecuados, ¿no? La respuesta procesal, si se quiere, va por este estilo, ¿no? Además, se agrega ahí que la afectación a la imparcialidad puede estar presente en cualquiera de los poderes, ¿no? Claro que siempre se le acusa a las pruebas de oficio, pero uno puede encontrar estos riesgos en cualquier ejercicio de la potestad, jura novit curia, la nulidad de oficio, el mismo poder de admisibilidad, ¿no? Con esto lo que hacemos es trasladar la responsabilidad de los riesgos de imparcialidad a otros poderes, pero en realidad no nos dice nada. Ambas respuestas, miren, en rigor, no nos dicen nada si efectivamente hay afectación en la imparcialidad. Miren, esto quizás podría explicarse más largamente, pero yo invitaría a quienes si no le es suficiente las respuestas dadas por esos autores como Joan Picot, entre otros, de que no hay afectación en la imparcialidad si se le controla adecuadamente, que no hay afectación en la imparcialidad porque si es así desconfiaríamos de todos los poderes del juez. Yo invitaría, además, si esto no es suficiente para responder a la pregunta del cierto cuidado que se debe tener. Yo estoy completamente de acuerdo que se debe tener un cuidado especial en el ejercicio de esta potestad. Yo he sido juez y he visto que el uso de estas pruebas de oficio o de los poderes probatorios en general se utiliza para todo menos para la búsqueda de la verdad, para dilatar, para excusarse, para lo que sea. Declarar nula las sentencias, en fin. Entonces, pero les decía solo para cerrar, porque quizás en otra oportunidad hablaré de este otro capítulo que justo logramos defender, ¿no? Con los amigos del grupo de Girona, que justamente tiende a evidenciar la dimensión psicológica de la imparcialidad, que pocas veces ya el profesor Jordi Nieva incluso ha trabajado sobre esto, pero pocas veces se presta atención a que cuando se habla de imparcialidad en general, pero imparcialidad judicial, no se toma en cuenta una dimensión psicológica que puede resultar básica para entender los riesgos de afectación de la imparcialidad en el contexto del ejercicio de los poderes probatorios del juez. Si esto es así, miren, solo para sintetizar nada más, no quiero hablar más de esto, aunque me gustaría en otra ponencia quizás conversar sobre esto, los riesgos de imparcialidad o de afectación de imparcialidad entendida como un estado mental del juez que tiende a eliminar los sesgos cognitivos o tiende a reducir, ¿no? O a restringir los sesgos cognitivos, no es la misma si se habla de poder de admisibilidad, de poderes probatorios ex oficio del juez o el poder de preguntar en la actuación de pruebas. ¿Okay? Creo que
una de las cosas, cierro esto, que podríamos comenzar a preguntarnos cuando hablamos de la posible afectación de la imparcialidad, además de lo dicho por los procesalistas mencionados, es qué concepción de imparcialidad tenemos, con qué concepción de imparcialidad. Y aquí una concepción desde la teoría del derecho, no concepciones desde el proceso, porque si uno encuentra concepciones de imparcialidad del proceso o de la literatura procesal, uno puede encontrar hasta conceptos como imparcialidad, independencia e imparcialidad, por ejemplo, como bien menciona el profesor Alvarado Belloso, entre otros, el mismo Goldsmith en su tiempo también trabajaba esta concepción. Pero yo invitaría a explorar concepciones de imparcialidad desde la teoría del derecho y desde la psicología cognitiva. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad los riesgos van por digamos, la afectación o los problemas de los sesgos cognitivos que puede haber. Solo cito uno y cierro la pregunta o la respuesta mejor. Es el sesgo de confirmación o el heurístico de anclaje y ajuste, ¿no? Este es uno de los sesgos que está claramente presente e investigado en cuanto se trata a las pruebas de oficio. Y el problema es, con los sesgos es que no se pueden eliminar. Los sesgos, los especialistas en psicología cognitiva o conductual han dicho que a lo mucho se puede administrar y gestionar. Y lo que proponen es eh, cotejar exponer a una apreciación de un fenómeno a la contraargumentación, a la posibilidad de contradecir y discutir. Y miren, curiosamente, lo que nos dice la psicología cognitiva en el lenguaje procesal no es otra cosa que el contradictorio. La mejor herramienta para gestionar las posibles afectaciones a la imparcialidad, entre otras, es la necesidad de respeto al contradictorio en la articulación de las pruebas de oficio. ¿Okay? Ya quizás pueda comentar en otra ponencia la imparcialidad en su dimensión psicológica quizá y su relación con los poderes probatorios del juez. Gracias, profesor. Le cedo la palabra a Jesús Bobadilla para que continúe con las preguntas. Buenas noches con todos los presentes. Doctor, tal como usted ha mencionado hace un rato, quizá uno de los temas más importantes a nivel de la iniciativa probatoria del juez es cuáles son sus limitaciones o qué restricciones habría que tener respecto de este. Tal es así que ese fue uno de los temas abarcados en el 10º pleno casatorio, donde usted fue invitado como amicus curiae. Quisiera saber cuál es su posición respecto a esto, las limitaciones de las pruebas de oficio. En todo caso, ¿cuál fue el balance respecto de su posición que manifestó en este 10º pleno casatorio civil? Okay, muchas gracias, querido Jesús. Qué gusto saludarte después de tiempo. Yo creo que una de las limitaciones que acabo de mencionar, o mejor dicho, la regla básica, sin tener que desarrollar tanto esto, porque basta revisar los trabajos de los autores que en la literatura procesal, ¿no? Que ya han dicho bastante sobre esto. Pero creo que el esquema básico para, para la necesidad de establecer ciertos lineamientos es la siguiente. Mientras más dotación de poderes al juez, de cualquier tipo, pero de carácter probatorio si quieren, mayor es la necesidad, ¿sí?, de maximizar las garantías procesales de las partes, ¿no? El respeto a las garantías procesales de las partes no pasa por eliminar los poderes del juez, pasa por encontrar este contrapeso, ¿sí?, estos frenos, ¿sí?, que puede suponer el respeto a las garantías procesales de las partes. ¿Okay? El equilibrio adecuado entre los poderes probatorios del juez y el respeto a las garantías va en proporción, ¿no? Debe haber, en todo caso, una relación de proporcionalidad entre la dotación de poderes del juez de cualquier tipo, ¿okay?, de cualquier tipo, probatorio, en fin, de cualquier tipo, y las garantías procesales. Solo a partir de un equilibrio entre ambos aspectos, creo que se puede hablar o se podría trabajar de una convergencia entre los poderes probatorios del juez y los poderes probatorios de las partes.
¿sí? Podría decir más acerca del contradictorio, acerca de la pertinencia, acerca de la fuente de prueba, en fin, pero creo que el baremo adecuado para ver si el reconocimiento de estos poderes probatorios del juez no resultan ser un acto arbitrario, es que en el proceso, legislativamente, y si no el juzgador, debe ser sensible al respeto de las garantías procesales. ¿Ok? Entonces, esto me parece que es la base fundamental para luego ya se pueda regular y legislar. De hecho, en el Código Procesal Civil, y esto lo mencioné en la ponencia del 10º Pleno Casatorio Civil, se puede uno encontrar varias limitaciones, ¿no? La reforma procesal que se realizó en cuanto al artículo que regula el pruebas de oficio, por ejemplo, propone cosas interesantes, ¿no? Como la pertinencia, el contradictorio, ¿no? Pero creo que más allá de las limitaciones que establecen las leyes, que pueden ser muy buenas o malas, ¿sí? Creo que está la sensibilidad del juzgador de entender esta base. Mientras más reconocimientos probatorios de cierta actividad probatoria del juez, mayor debe ser el respeto a las garantías procesales. Este podría ser el punto de armonía entre los poderes probatorios de las partes y del juez. Sí, no sé si hay otra pregunta. Jesús Bobadilla. Hay otra pregunta del público asistente. Una pregunta que ha destacado mucho respecto de las que se han podido realizar o divertir en la del público es ¿cómo se debe interpretar y aplicarse el artículo 194 del Código Procesal Civil cuando señala de que el juez debe cuidar de no reemplazar a las partes en su carga probatoria? ¿De qué manera debe ser entendido e interpretado este artículo? Gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Miren, depende cómo entendamos la carga de la prueba, ¿no? Si, por ejemplo, es un concepto que puede entenderse al menos desde una concepción clásica como regla de juicio, una regla de desempate, usualmente utilizada en la parte final del proceso, frente al supuesto de insuficiencia probatoria. Pero también se habla de una carga de producción o aportación de prueba, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que el sentido de esta regulación que habla de carga de la prueba está más bien acercada a la carga de producción o de aportación de prueba, no tanto a la carga de prueba como regla de juicio o regla de desempate, ¿no? Aunque ciertamente en la literatura procesal peruana, pero latinoamericana, la carga de producción o de aportación es pocas veces trabajada o estudiada o mencionada, pero me parecería que esta regla más bien tiende a tener cuidado, ¿sí? De que el juez no pueda reemplazar a las partes en su carga de producción de prueba. Eso por un lado. Por otro lado, en realidad, miren, ahí está claro que, hasta donde, al menos tal como lo veo, que cuando las partes presentan sus elementos de prueba, ¿sí? No es que, digamos, en principio sí, ¿no? Tienden a acreditar sus hechos o sus enunciados fácticos, sirven de apoyo, de soporte para demostrar sus versiones de los hechos, ciertamente, tanto el demandante como el demandado. Pero una vez ingresados los elementos de prueba al proceso, estos elementos de prueba servirán de elementos objetivos para la reconstrucción o la labor de reconstrucción que realiza el juez, ¿no? Es decir, las partes describen los hechos a partir de lo que se puede llamar, si quieren, hipótesis fáctica o hipótesis factual, o en fin, hipótesis de los hechos, pero el juez es el que reconstruye, ¿sí?, los hechos a partir de una hipótesis que justificada en ciertos elementos de prueba. Por tanto, más allá de que las partes presenten un medio de prueba que tienda a demostrar sus versiones de los hechos, finalmente el juez utilizará estos elementos de prueba eh, para que pueda establecer inferencias y obtener resultados probatorios indistintamente de quién presentó el elemento de prueba. Entonces, cuando el juez ejerce esta iniciativa probatoria, más allá de lo que la regulación hable de
que el juez debe cuidar de no reemplazar a las partes, en realidad cuando se ejerce esta potestad no está reemplazando a las partes, y me parece que en realidad hay una... ¿sí? Porque está claro que el juez no tiende a reemplazar a las partes, lo que está haciendo está preocupado no por acreditar los hechos de una u otra parte, está preocupado, cuando ejerce esta potestad, en una reconstrucción de los hechos tal como acontecieron en la realidad, ¿no? Porque la descripción de los hechos no es que pertenezca a una de las partes o la otra, y que los elementos de prueba no es que sean de propiedad del demandante o del demandado. Una vez incorporadas al proceso, aunque inicialmente esa parece ser su intención o la intención de quienes presentan los elementos y datos e informaciones al proceso, el juez utilizará todos estos datos e información para corroborar cómo acontecieron los hechos a partir de su hipótesis que él plantea, ¿no? A partir de la reconstrucción de los hechos que él realiza. Entonces, siendo así, yo no veo ninguna actividad sustitutoria o de reemplazo de las partes en cuanto a su actividad probatoria. El juez, al menos debería ser, dentro de un discurso quizá prescriptivo de cómo debe utilizarse las pruebas, los poderes probatorios del juez, es que no busca reemplazar a las partes, y no lo será. Es como decir que el juez estaría obligado a utilizar únicamente los medios de prueba del demandante respecto a determinado hecho del demandado. El juez reconstruye los hechos a partir de una hipótesis única, final, que le servirá para finalmente ser de base para aplicarla a la subsunción, ¿no? En esta suerte de silogismo jurídico, y luego aplicar la consecuencia jurídica que la disposición normativa establece, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, me parece un poco técnica mencionar en un enunciado normativo de que el juez debe cuidar de no reemplazar la parte. Creo que desde la posición que manejo no hay ninguna... los poderes probatorios no están pensados en reemplazar a las partes, están pensados en tomar una adecuada decisión a partir de un material probatorio suficiente que le permita dar por un hecho por probado, ¿no? De tener un hecho por probado y que permita establecer la consecuencia jurídica que la ley establece, ¿no? Doctor, una última pregunta para finalizar la ponencia. Luis Madariaga realiza una pregunta muy interesante respecto a si usted está de acuerdo o no con la posición abolicionista de la prueba de la carga probatoria sostenida por Yorinea Fenol, puesto que señala que en realidad, al parecer, es una institución que únicamente es una reliquia histórica y que finalmente, de alguna manera, arrincona los hechos, lo cual generaría una separación del juez para acercarse a la realidad. ¿Usted qué opina sobre esta posición? Gracias por la pregunta, Jesús. Sí, yo también tiendo la tentación a pensar que la carga de la prueba como regla de juicio sería ya insuficiente, ¿no? Me parece, o innecesaria en todo caso, ¿no? Veamos, en la práctica judicial, esta regla de juicio o desempate pocas veces es utilizada, ¿no? Los jueces tienden a verificar que se han acreditado los hechos, y pues no llegan, o al menos no lo hacen conscientemente. Puede ser que inconscientemente lo hacen o estén utilizando esta carga de la prueba como regla de juicio, ¿no? O regla de desempate, pero no, claramente uno ve las sentencias y dice, bueno, el concepto legal de carga de la prueba tal como está regulado, lo encuentra en todas las sentencias, pero que lo utilicen como un criterio determinante, como una regla de juicio o de desempate, pocas veces uno lo ve, o en todo caso que se explicite o que se advierta motivaciones en donde se ha aplicado la carga de la prueba como regla de juicio. Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo también creo que aquí ahora, en un sistema de libre valoración, un sistema que está orientado a la búsqueda de la verdad, hablar de la carga de la prueba aquí ahora me parece podría resultar poco productivo, ¿no? Poco necesario. Esto sin perjuicio de lo dicho también por el profesor Jordi Ferrer, que todavía encuentra una razón de ser en la regulación de la carga de la prueba, ¿no? Bien, muchas gracias, profesor Luis. Nuevamente le extiendo el agradecimiento de parte del Instituto Peruano de Razonamiento Probatorio. Esperamos contar
más adelante nuevamente con su participación y seguramente podremos disfrutar de cada una de sus disertaciones. A nombre de todos los integrantes del Instituto de Razonamiento Probatorio, estamos muy agradecidos con usted. Al público asistente, aprovechando pues esta oportunidad, le comentamos que el profesor forma parte del grupo de investigación de Derecho Procesal Crítico y Constitución, que acto seguido a las 6 en punto está organizando el evento del primer seminario internacional Estudio Multidisciplinar de la Prueba, una mirada desde la ciencia. Desde la página del instituto vamos a compartir esta publicidad, el enlace, creo que ya han dejado el enlace de Zoom. Así que estaremos compartiendo, los invitamos a que puedan participar porque es un evento sumamente provechoso. Nuevamente gracias, profesor, y gracias esperamos verlo en una próxima oportunidad. Encantado, Hasta encantado luego. para servirles.